empezó. Hoy es tiempo de sembrar, creyendo que lo mejor aún está por llegar. El sol hoy brillará y hoy me esforzaré. El triunfo llegará, mi meta alcanzaré. Hoy lo vas a lograr, pues Dios contigo está. Es tiempo de triunfar, lucharemos unidos en amor. Podemos alcanzar de la mano de Dios nuestros sueños. Tiempos mejores vivirás. Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos han tenido alguna experiencia en la cual se han quedado totalmente sin dinero en alguna parte, o con el carro arruinado totalmente en alguna calle, o perdidos verdaderamente en alguna ciudad, y de pronto apareció alguna persona que les dio una mano de ayuda y que les socorrió en el momento oportuno? ¿Cuántos han tenido una experiencia así? ¿Verdad? Todos en la vida hemos tenido la experiencia de encontrarnos en una situación desesperada, en una situación de angustia, en una situación de miedo, y de pronto aparece alguien que nos da una mano, que nos da una ayuda, y con eso logramos salir adelante. Y nunca olvidamos a esa persona, o por lo menos no deberíamos olvidarlo. Y cuando aparece alguien así, decimos: este fue un ángel enviado por Dios. O decimos: es un buen samaritano. ¿Cuántos han usado la palabra de un buen samaritano? ¿Sí? Hay buenos samaritanos, lo que implica que también hay malos samaritanos. Tenía yo alrededor de 20 años. Estaba pastoreando en el Progreso Guastatoya. Y mi mamá me llegó a visitar. Era miércoles por la noche. Después del servicio tomamos mi carrito, el primer carro que compré, un Opel Record modelo 60, tenía 10 años el carro, pero como que no había estado muy bien cuidado. Y nos vinimos en ese carro. Y a la altura de la cuesta esa de Progreso hacia Sanarate, el carro empezó a tronar del motor. ¿Cuántos han oído un motor de carro tronar alguna vez? Es como que llevar a un chinchín allá adentro, hace una bulla horrible. Llegamos a la gasolinera de Sanarate, metí el carro y lo revisaron algunos que estaban ahí, me dijeron: mire usted, ese carro se fundió, así que ya no lo puede mover de aquí, va a tener que remolcar. Bueno, eran como las 10 de la noche, así que empecé a ver cómo nos veníamos con mi mamá en autobús. A esa hora ya no hay muchos buses, pero en eso vi que llegó un carro a echar gasolina y vi a un gringo que estaba manejando el carro. Y me le acerqué a hablar y le dije: ¿usted es misionero? Sí, me dijo: soy misionero de la iglesia del Nazareno en Cobán. ¿Y para dónde va? Voy para la capital. Mire, le dije: fíjese que yo soy pastor de la iglesia tal, allí en el Progreso. Allí tengo mi carro que se me acaba de descomponer. Ando con mi mamá. ¿Usted me daría jalón
de aquí a la capital. No me dijo porque no lo conozco. Y dije, aliviados estamos. Así que el misionero fue sincero y me dijo, no, usted a mí me sale sobrando. Usted a mí no me importa, no lo conozco, que mire cómo sale de su problema. ¿Ese era buen samaritano? Ese era mal gringo. Porque hay gringos buenos, yo conozco muchos gringos buenos, pero ese gringo era un gringo malo, era un mal samaritano. Entonces le dije a mi mamá, pues ni modo, le dije, vamos a esperar que venga el primer bus. Al fin apareció el primer autobús, subimos un costal de mangos que traía, porque era época de mangos allá en el Progreso, y cuando hay mangos allá, llueven. Por eso me mandaron a mí al Progreso, que es tierra de mangos. Entonces metimos el costal de mangos a la camioneta, nos dejó en la terminal de buses, a caminar de la terminal de buses hasta el Parque de la Industria, allá atrás de la Suzuki. Ahí vivíamos en ese entonces. Mi mamá todavía tiene ahí su casita. Y desde la terminal hasta la 40 calle de la zona 8, pues me tuve que traer los mangos en la espalda. Esos mangos sí me costó que llegaran a su destino. Pero hay malos samaritanos y hay buenos samaritanos. Hay malos pastores y hay buenos pastores. Hay malos médicos y hay... Hace poco estaba hablando con un médico de mi confianza y me dice, mire pastor, viera qué tristeza cuando nos juntamos de los congresos y empiezan a platicar los doctores y empiezan a decir, tengo que pagar la tarjeta de crédito, el primero que entre hoy lo opero. Imagínese usted, hay que tener cuidado, tengo que pagar la letra de mi carro, el primero que caiga hoy lo opero. Así que hay médicos buenos y hay médicos malos. Como le dijo aquel enfermo al doctor, doctor, ¿y cómo voy a salir yo de esta operación? Sin carro, sin casa, sin finca, sin dinero. Hay de todo. Y nosotros como cristianos también tenemos que entender que hay cristianos buenos y cristianos malos. Lamentablemente hay quienes se dicen ser cristianos, pero no lo son. Y la Biblia nos habla precisamente de esa parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? La parábola es un medio utilizado por Jesús y los maestros de la época para enseñar al pueblo judío. Es una historia de la vida real aplicada a una enseñanza moral. Y se contaban las parábolas para obtener una acción o una reacción de parte del oyente, porque la parábola en sí es el mensaje que está inmerso en la historia. Se dirige a los oyentes y se les cautiva con esa historia para referirse a sus propias acciones o para hacerlos reaccionar de cierto modo ante Jesús y su ministerio. Veamos entonces la parábola de Lucas capítulo 10, versículo 25. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una gran pregunta. Y si a usted hoy una persona le hiciera esa pregunta, porque usted es líder de célula, usted es servidor de la iglesia, usted es un cristiano con 40 años de estar en la iglesia, ¿qué le respondería? Mire lo que Jesús replicó. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Y aquí es importante ubicar a Jesús. Jesús está hablando todavía en el periodo
de la ley, antes de que viniera esa época de la gracia. Y por eso todo el mundo pensaba en que había que hacer algo para obtener la vida eterna. Hoy usted y yo sabemos que la vida eterna no la conseguimos por lo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso recibimos la vida eterna, porque Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y aunque no hayamos hecho nosotros nada para merecerlo, la tenemos. Pero la enseñanza antes de Jesús todo era por obras, todo era hacer. Y el hacer les llevaba, según la enseñanza que tenían, a obtener la vida eterna. Entonces Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús. Noten que en la primera frase del versículo 25 dice: en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. O sea, este personaje estaba haciéndole preguntas capciosas. Estaba viendo cómo Jesús se enredaba, o estaba tratando de demostrar que Jesús no estaba tan bien preparado en las cosas de la ley como él, porque era un experto. Así que, queriendo él justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como había una publicidad hace muchos años de un producto que decían como respuesta: esa pregunta ni se pregunta. Cada vez que usted llega a su casa, su esposa o su mamá dice: ah, ya viniste. Y usted que dice: of course, my horse. Ya vine. Hay preguntas que no se preguntan. Usted en la mañana se despierta, ronca, deja de roncar, estornuda y le dicen: ah, ya te despertaste. O alguien lo llama a usted por teléfono a las 10 de la noche. Usted ya está tratando de dormir y usted contesta: te desperté. Brujo. Hay preguntas que no se preguntan, pero tenemos esa costumbre de hacer preguntas que no deben preguntarse. Y la pregunta de este experto fue: ¿y quién es mi prójimo? ¿Ustedes creen que este no sabía? Claro que sabía, pero quería poner a prueba a Jesús. Jesús respondió con una historia. Y dice la historia: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, como que Jericó es un barrio de Guatemala. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. ¿A cuántos los han asaltado alguna vez? ¿Sí? Entonces no solo a mí, también a usted. Se siente feo cuando lo asaltan a uno, sobre todo si le ponen la pistola encima. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Este era como el misionero nazareno que me vio y dijo: que se lo lleve la tristeza a este chapín aquí. Yo me voy con mi carrito, que Dios lo bendiga, ojalá lo deje entrar al cielo. Yo ya me lo supongo muerto, a lo mejor no vivo por ahí. Pero este sacerdote, ¿qué hizo cuando vio al hombre tirado, medio muerto, ensangrentado? Lo que usted y yo haríamos. ¿Qué haría usted si va caminando y se encuentra un tipo tirado ahí muerto o medio muerto? No, dígame la verdad, ¿qué haría usted?
a que mejor se pasa a la otra banqueta. Eso hizo el sacerdote. Probablemente usted pensaría, ay, a lo mejor se está haciendo el muerto y me asalta. Y la señora diría, y me agarra. El sacerdote lo vio, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, aquellos que trabajaban en el templo, encargados de todo el ministerio, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Compadeció de él. Si algo necesitamos nosotros realmente es compasión. ¿Qué es compasión? Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Se siente tristeza porque el hombre está desnudo, está malherido y usted se mueve a la acción. Un samaritano. Este se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. Hoy, pues hubiera sido alcohol y alguna otra crema de esas que tenemos, pero el vino y aceite era lo que se usaba en ese entonces y lo que él llevaba. Acuérdense que él no era dueño de farmacia, era un viajero y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ahora me llama la atención que Jesús le pregunta al experto en la ley, ¿quién piensas tú que es el prójimo del ladrón? No está diciendo, perdón, del malherido. Del que está malherido no dice, este es el prójimo, no. El prójimo es el samaritano. Nosotros cuando hablamos del prójimo pensamos en el otro, pero en este caso Jesús está enfocando la situación en el experto de la ley. Si tú quieres ser un buen prójimo de tu semejante, porque el sinónimo de prójimo es semejante. Mire usted al que está al lado suyo, aunque no es igual a usted, es semejante. 2 piernas, 2 brazos, o por lo menos tiene una pierna, si es que le quitaron una, pero semejante. Es un ser humano. Un prójimo es un ser humano. Y lo que se espera de un buen prójimo es que éste se compadezca de otros semejantes que están sufriendo alguna necesidad. El hombre estaba herido, estaba golpeado. Por eso es que Jesús enseñó que la vida eterna la obtiene el que ama a Dios con todo y a su prójimo como a sí mismo. Jesús enseñó que toda persona de cualquier nación es nuestro prójimo. Pregunto yo si este misionero que me vio me hubiera visto con pelo rubio, ojos celestes, piel blanca. No sé, tal vez ahí sí me hubiera dado ayuda, si hubiera sido de la pepesca por lo menos. Pero no. Porque a veces cuando la gente ve a alguien de su propia raza, se siente más inclinado a ayudar. Jesús está enseñando que el samaritano
fue el mejor prójimo de los tres. Los primeros dos eran judíos. En la época de Jesús, los judíos eran la raza non plus ultra. Ellos se creían la mamá de Tarzán. Los judíos se creían la gran cosa. Al extremo de que los judíos no dejaban entrar a un gentil en su casa. Lo más que podía hacer el gentil era llegar a la puerta y allí lo atendía. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús atendió a aquella señora que era sirofenicia y ella tenía una hija que estaba enferma, poseída por un demonio? Y Jesús le dijo: yo no he venido a atenderlos a ustedes, yo he venido a servir a los de la casa de Israel. Porque Jesucristo vino y lo primero que hizo fue atender a su pueblo, a los judíos. La Biblia dice claramente que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Por eso dice que nosotros ahora hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Él le dijo a esta mujer: no, el pan es para los hijos, no para los perros. Suena fuerte, pero eso era el tratamiento que le daba todo judío, incluyendo Jesús, a cualquiera que no fuera judío. Era un perro. Usted y yo, para los judíos en la época de Jesús, éramos ¿qué? Perros. Así que si a usted su mujer le dice perro, no se extrañe. Ya se lo decían a todos en la época de Jesús, porque había un racismo entre judíos y no judíos. Ahora, los samaritanos estaban a medio camino, porque los samaritanos eran medio judíos. Estos eran judíos que se habían casado con mujeres extranjeras y se habían ido a vivir a Samaria. Entonces los judíos de pura cepa los veían con menosprecio. ¿Sí? Yo tuve un primo que era ladino igual que yo, mestizo igual que yo, pero se enamoró de una guatemalteca, indígena, autóctona. Cuando yo iba a la casa de mi primo ya casado con esta señora, yo estaba en el extranjero porque no entendía lo que hablaban. Todos hablaban cachiquel. Ahora yo pregunto, ¿tenemos que menospreciar a un primo nuestro porque se casa con una mujer indígena? ¿Es menos ese primo que aquel que se casa con una mujer gringa? ¿O con una coreana? ¿O con una china? Nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que Jesús está dando una lección importante sobre decir no al racismo. ¿Cuántos creen que nosotros debemos decir no al racismo? Sí. ¿O será mejor un indígena guatemalteco que un nativo de Corea? ¿Qué dicen ustedes? Pero este tiene ascendencia maya y los mayas conocían el valor del cero y los mayas construyeron las pirámides más grandes del mundo. Ahora las pirámides que se encuentran en la Danta, en el Petén, se ha descubierto que son mucho más grandes que las pirámides de Egipto. ¿Ahora hará eso inferiores a los egipcios? No. Un árabe, un judío, ¿a cuál tenemos que menospreciar? A ninguno. El samaritano vio al que estaba ahí desnudo y sacó lo mejor de su corazón, porque era un buen prójimo. Y le dio a este su ayuda. Ahora usted, señora, está enojada
porque su hijo se enamoró de una mujer que no es de la raza suya. Aunque la raza suya está hecha a pedazos, pero usted cree que es la gran cosa. Dígale a su vecino, el cristiano no puede ser racista. Si su hija indígena se enamoró de un ladino, déjela, que se den la trompa sola. Si su hijo blanco se enamoró de una negra, déjelo. Si la negra de su hija se enamoró de un blanco, ¿qué vamos a hacer? Ámelo, ya tendrá usted su nieto negrito, blanquito, coloradito. Usted va a tener un arco iris de colores entre sus hijos. Yo voy a decir, gracias Dios, porque desde el negro hasta el blanco me gustan todos. Todos son creación de Dios. Y a todos debo traer a los pies de Cristo. Diga no al racismo. Pero pastor, por posición social sí hay que tener. Si yo soy de pisto, ¿por qué me voy a juntar con este que no tiene pisto? Júntese, porque de repente a usted le cae la extinción de dominio y se queda sin nada. Y entonces ya queda igual que el otro. Sí, hay quienes dicen que tienen mucha plata, pero porque han trabajado con sus manos. Otros se han esforzado y han hecho una fortuna, pero aún las fortunas bien hechas se acaban. ¿No han leído la historia de Job? Job era el más rico de todos y un día terminó siendo ¿qué? El más pobre de todos. Así que ni por clase, ni por posición social, ni por raza tenemos que hacer nosotros diferencia. Tenemos que ayudar al prójimo en lo que necesita. Yo he ayudado a gente muy rica a aprender a amar a su mujer. Tienen mucha plata, pero a su mujer la quieren matar. Pastor, yo quisiera verla muerta. Tenga paciencia, le digo, pero usted no se encargue de acelerar el proceso. Ya llegará el día. Por ahora tiene que amarla. Yo he enseñado a gente muy poderosa a perdonarse a sí misma. Porque la gente a veces no se perdona los errores que ha cometido. ¿Cuántos hemos cometido errores alguna vez? Y estamos toda la vida recriminándonos. La gente va hablando sola en el carro. Sola se recrimina a la gente por los errores cometidos. Hemos cometido errores, hemos cometido pecados. Y algunos hasta hemos sido perdonados por Dios nuestro Señor, pero nosotros no nos perdonamos. Hágame un favor, despierta a su vecino y dígale, perdónese. Perdónese. Sí, usted falló. Perdónese. No más vivir así. Así que practiquemos la compasión, mi hermano. Termino leyéndoles primera de Juan 3:16. Dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos de verdad. ¿Cómo tenemos que amar? Con hechos de verdad. En Guatemala decimos, obras son amores y no buenas razones.
Si llega su marido ahí muy meloso y abrazándola y besándola y acariciándole, pero hace 6 meses que no le da para lo del gasto, ¿la ama? No, solo se quiere acostar con usted. Si la amara, le daría lo del gasto. Obras son amores y no buenas razones. Todos tenemos a alguien a quien ayudar. Sí, empecé preguntando cuántos hemos sido ayudados y todos hemos sido ayudados. Pero la pregunta ahora es, ¿a quién vamos a ayudar? ¿Quién necesita de nuestra ayuda? A veces la ayuda no es material, a veces la ayuda es un poco de tiempo. Sí, yo he hablado con millonarios que son felices porque me pongo a almorzar con ellos y me dicen: pastor, mis hijos les di los mejores colegios, mejores carros, mejores universidades, mucho dinero, y ahora ni me llaman, ni me agradecen, ni me visitan. La gente es pobrecita porque lo único que tienen es dinero. Hay quienes necesitan amigos. Por eso las células, vaya a una célula, hágase de amigos ahí. Ahí va a tener buenos amigos. Y si Dios lo ha bendecido usted con plata, invítelos a comer, más amigos va a tener. Todos son amigos del hombre que da, dice la Biblia. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.